La sexualidad es parte de la vida de todas las personas, sin importar la edad. A medida que los niños crecen y se desarrollan, es probable que comiencen a preguntarse sobre el tema y de su cuerpo. Esta curiosidad es natural. Además, es usual que un niño tenga preguntas a cualquier edad. Cuando el niño esté listo para hacer preguntas, tenemos como padres de familia que estar listos para contestar. ¿Pero cómo? Todos los días y en cualquier lugar se presentan situaciones propicias para enseñar a nuestros hijos temas relativos al sexo. Mientras hacemos las compras, en el cine o hasta en el parque, no es necesario dar un discurso. El hablar sobre sexo y sexualidad brinda la oportunidad de compartir nuestros valores y creencias con nuestros hijos. Tal vez el tema o las preguntas generan vergüenza, pero los niños necesitan saber que en todo momento pueden recurrir a una fuente confiable y honesta para resolver sus dudas. No esperar hasta la adolescencia es clave. De lo contrario, perdemos una gran oportunidad de hacer educación afectivo-sexual. Al llegar a la adolescencia, los niños ya han obtenido información desde diferentes medios. Como padre, es fundamental normalizar las conversaciones sobre sexualidad a edades tempranas y a lo largo de su crecimiento. Informarles para que ellos y ellas vean que pueden preguntarnos cualquier cosa. Nuestra actitud a lo que nos cuenten es vital, porque si mostramos rechazo al tema con gestos o lenguaje corporal, los niños y niñas verán que es un tema que no pueden hablar con nosotros y lo buscarán en internet. Por eso, hoy en Aquí No Más, de la mano de nuestros expertos, te brindamos algunos consejos para hacer este proceso más sencillo. Muy interesante, de verdad, que algo que me llamó muchísimo la atención que ellos decían es que si nuestros hijos no lo hablan, lo van a buscar por otro lado y en internet les pueden decir un sinfín de cosas. A ver. Y no solo decir, enseñar. Exacto. Creo que la peor parte no es que te lo digan, es que lo vean y lo enseñan, pues evidentemente de formas muy tergiversadas, ¿no? Esto es uno de los grandes shows de la pornografía, porque muchos papás dicen, bueno, ¿de veras es tan mala la pornografía, no? Y es complicado, sobre todo explicarle a los chicos. Claro. Hay una manera que a mí me gusta mucho, la comparto con los papás y también con los propios pacientes, es hablar un poquito de las clasificaciones, ¿no? O sea, eso lo tienen más o menos claro incluso los niños cuando ven películas clasificación A, clasificación B, C, y entonces dicen, si A es de niños, B es de adolescentes, C es de adultos. Dije, bueno, las películas pornográficas no tienen ni A, ni B, ni C. Tienen X y triple X. Wow. Entonces, en ese momento ellos ya viven como un shock. Y entonces de ahí se habla un poco de la madurez que se requiere para ciertos contenidos, ¿no? Que no es necesariamente algo que sea prohibido o malo, no, simplemente hay un esquema madurativo, hay, y así se los vendo muchas veces a los chavos, que hay científicos, hay investigadores, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay gente especialista que ayuda a poner la clasificación de los programas y de los contenidos y de los videojuegos incluso, que también tienen clasificación, para decir cuál es el nivel de madurez, el nivel de criterio que se requiere para ciertos contenidos. Y entonces en ese momento tú puedes también al chavo ejemplificarle mucho, por ejemplo, el tema de las películas de terror, ¿no? De Chucky y todas estas cosas espeluznantes que hay, que pues todos sabemos que Chucky es un muñeco, que está completamente creado, que tiene un movimiento porque está hecho para que se mueva de esa manera y no es real, pero a los chicos los súper espanta. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad, ese criterio, esa madurez. Bueno, con la pornografía Yo le tenía miedo a Chucky. Exacto, pues es que por supuesto. Sí, ¿no? tenía mucho. Sí, yo le tenía miedo a Chucky, sí. A nivel de pornografía, pues ocurre exactamente lo mismo. Amén de toda la distorsión que trae la pornografía en la vida de las personas, ¿no? Yo siempre platico el caso de un cuate que iba a consulta, tenía 40 y tantos años,
iban en pareja y tenía problemas importantes para tener relaciones sexuales porque él, pues normalmente, como se dice vulgarmente, no podía. Ajá. ¿No? Y después de trabajar un tiempo con él, pues caímos en la cuenta que gran parte del problema era que él había visto mucha pornografía de mucho más joven y tenía completamente distorsionada la parte de la sexualidad. Entonces lo que vivía con la esposa pues no correspondía con lo que él había visto durante tantos años. Ya no digamos contenidos de formas, maneras, demás, tamaños, ¿no? Que hacía que él se sintiera pues realmente muy avergonzado de su cuerpo después de lo que veía, ¿no? Y esto pues es una pequeña muestra de cómo la pornografía sí puede afectar a los chicos y puede afectar en la vida adulta. Claro. Entonces, no es solamente, ay, no lo veas porque es algo malo, porque, bueno, a fin de cuentas, lo habíamos comentado, la sexualidad es algo absolutamente normal, pero sí se distorsiona, sí se tergiversa mucho de la manera, porque es generalmente, además, mucha sexualidad, mucha relación sexual sin afecto, sin amor, sin cuestión de vínculo, y eso pues va distorsionando a la figura de la mujer para cosificarla, para darle nada más el contenido de para lo que sirve. Y entonces, bueno, sí hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de la pornografía y que no nada más es una necedad de los adultos que no se vea. Me desvío horriblemente, pero ya lo digo. No, doctor, pero la verdad yo creo que hay más de un adulto que en este momento está recapitulando de repente su propia vida personal, su propio matrimonio, la relación de familia y se está dando cuenta de un montón de cosas. Yo creo que la orientación que está dando va a ayudar no solo al adolescente, que si el padre y la mamá se dan cuenta de que pueden corregir este tipo de error, pueden ayudar al joven. Muchas veces no se platica con él porque ¿qué le va a decir? No, yo consumí o miré pornografía durante tanto tiempo que te voy a enseñar. Ve y haz lo mismo porque no conoce otra cosa. Pero escuchando hablar de esto, caramba, la mente se va a abrir, va a pedir ayuda. Voy a decir algo más. Sí, hay muchos momentos en muchas parejas en donde una persona, ya no digo hombre o mujer, que ha visto demasiada pornografía, que ha estado en contacto demasiado con eso, a veces me decía el otro día una señora, me dice, es que no entiendo por qué mi esposo y yo tenemos relaciones sexuales y luego se va al baño, ve pornografía y se masturba. Wow. ¿Por qué? Porque ya no hay una asociación directa con el placer directo del intercambio corporal, de caricias, de cuerpo, de piel, con la excitación. La excitación viene de la pornografía, no viene del intercambio con la pareja. Y ahí es donde justamente mucha gente se pregunta hasta qué punto está mal ver pornografía. Bueno, es un clarísimo claro de que está excedida. Claro, y es horrible. Como dice usted, trastorna a las personas. Y si con un adulto hace eso, imagine con un niño que no tiene la edad ni la madurez, ¿no? Por eso hablábamos y por eso hacemos estos programas, porque es súper importante que los papás se den cuenta que si ellos no hablan con sus hijos, lo van a ver de otra manera y puede llegar a un momento, por ejemplo, yo conocí a un niño de 12 años y él tenía vicio. ¿Él qué hacía? Su padrastro, él vio al padrastro viendo pornografía como a los 8 o 9 años y después él empezó a ver también. Su mamá le escondía los teléfonos, tabletas, todo. ¿Y qué hacía el niño? Cuando sus papás se dormían, él entraba al cuarto de su mamá y buscaba el teléfono y se escondía debajo de la cama solo para ver. El niño se estaba quedando loco, 12 años. Es una cosa de verdad que no se puede explicar con palabras. La mamá me decía, no sé cómo ayudarlo, no sé cómo quitarle eso que él tiene porque el niño no duerme. Y el niño estaba morado de sus ojos porque realmente no dormía, porque tenía una adicción tremenda a la pornografía y empezó porque su propio padrastro le mostró. Y pasa eso mucho, Emily. Bueno, yo creo que hay que empezar desde el principio. Claro. Hasta el final. Hasta el final. Y a una situación que causa adicción, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de unas personas que ya tienen una adicción, ¿no? Pero desde el principio, ¿no? Podemos hablar de que como seres humanos somos sexuales,
¿no? Desde chiquititos, los niños, a partir de los 3 años más o menos, empieza este despertar sexual normal de un humano, de un ser humano, en donde pues también no nada más la parte sexual, de placer sexual y de relaciones sexuales, sino que también viene esta parte en donde pues seducen y aprenden la seducción, el arte de la seducción, la parte de la seducción hacia los papás, que me compras algo por favor, y entonces te sonrío, y entonces veo que, y empiezo a imitar también a mi mamá, a mi papá, en esta galantería o en estos comportamientos, en donde pues empiezan a ver que pues puedes tener algunos beneficios por esta parte de seducción. Al final del día todos utilizamos un poco la seducción, por lo menos con una sonrisa, ¿no? Para caer bien, etcétera. Toda esa parte también tiene que ver, ¿no? Cuando van madurando los niños, van creciendo un poco a poco, pues obviamente en la vida real, los jovencitos, pues no nada más tienen este despertar normal y tal, tienen esta glándula pineal, ¿no? Que empieza a hacerse más grande en el cerebro, que es la que produce todas estas hormonas y estos cambios hormonales. Y por supuesto que por ser humanos y ser pues sexuales, pues despiertan esta necesidad, estas cosquillitas, sí deseo sexual de contacto con otra persona. Entonces ahí es muy, muy bonito porque, bueno, yo lo digo muy bonito porque me gusta ponerlo menos, hay que poner la parte romántica y también la parte linda. Empieza la admiración. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, admira a su maestra, admira a su mamá, admira a la compañera bonita de la clase, etcétera, todo eso puede llegar a hacer sentir atracción. Y no nada más es una atracción sexual, se puede confundir, por supuesto, porque hay que aprender, todavía hay adultos que confunden esta atracción sexual con admiración también, ¿no? Dices tanto, ¿no? De hecho, si nos podemos ir un poco más hacia el principio, en la época de los romanos, ¿no? Para los romanos era muy común, era normal, era lo que se utilizaba, el casarse y tener una relación de pareja y una relación intelectual con un hombre, por ejemplo, ¿no? Era lo que se utilizaba porque se entiende esta necesidad. Hoy en día, pues esta nueva manera de utilizar el amor y las emociones y de validar tantas emociones, pues sí hay jóvenes que también pues ya no saben si están admirando a alguien, enamorándose de alguien, y puede haber estas también distorsiones. Y lo digo como distorsiones porque realmente es una distorsión del pensamiento, porque no saben qué es. ¿No? O sea, no porque esté mal o que esté bien tener una preferencia sexual, no estoy hablando de eso, sino porque no entendemos cuál es esta distorsión, esta línea delgada. Y entonces, la realidad es que en sexto de primaria en México sí hay muchos jóvenes que ya practican las relaciones sexuales. Esa es una realidad, ¿no? Wow. También estadísticamente podemos encontrar que los clientes o los usuarios número 1 de la pastilla del día del después son las niñas de entre 9 y 12 años. Wow. Esa es una realidad, ¿no? Y entonces, lo que yo le digo muchísimo a mis pacientes es justamente, no importa per se si quieres, ¿no? Porque luego le dicen a los niños que esa parte también llega a causar mucha confusión de que no vayas a tener hijos porque te va a arruinar la vida, ¿no? Entonces, imagínate un niño que recibe esa información, dice, ya le arruiné la vida a mi mamá, ¿no? Y entonces disasocia también la confianza, etcétera, ¿no? Porque dice, bueno, pues si soy el error de tu vida y de todas formas me gritas y de todas formas hay mala comunicación en la casa y hay muchas otras cosas que van dentro de la conducta social familiar, ¿no? Pues entonces justamente pasa que los niños no saben ni siquiera cómo abordar un tema, ¿no? Exacto. Desde chiquititos, empezando por la masturbación, si hablamos de estas áreas genitales, ¿no? De que déjate ahí, se te va a caer la mano, te vas a enfermar, etcétera, ¿no? Yo creo que un tip muy importante que se tiene que hablar, ¿no? Es, mi amor,
vete a tu cuarto, lávate las manos antes y después, esta parte es tuya, ¿no? Entender que es lo que tiene que ser sin decir si está bien o si está mal, porque después pueden generar, y ya hay estudios en donde pues se explica que los traumas de este tipo de decir no te toques, no hagas esto y no hagas lo otro, llegan a que las personas adultas no puedan disfrutar de una relación sexual, ¿no? Puede haber situaciones. Entonces, la verdad es que creo que es muy importante hablar del tema normal, como es. Sí somos sexuales, sí los humanos se masturban desde niños. Pero, por ejemplo, Emily, ahí, por ejemplo, en el caso de los papás que nos están viendo en este momento, sabemos que traemos muchos tabús, ¿no? Sí, que como mexicanos nos da mucha vergüenza hablar de muchos temas, y uno es sobre la sexualidad. Y justo, doctor, pasa mucho eso, los papás no se atreven a hablar con los hijos, porque a veces lo que lo enseñan en la escuela, o que la hermana le enseñe, el hermano le enseñe, como que no se animan a hablar con los hijos y decirles, mira, esto no está correcto por esta situación, sino que lo dejan así, como que, bueno, que les enseñe la escuela de la vida y listo. Sí, creo que hay muchas fallas respecto a eso. Y tal vez la más importante, lo platicamos en el programa anterior, es que pareciera que nunca es momento adecuado para hablar de sexualidad con los hijos. Los papás siempre andan postergando y inventando cualquier cantidad de cosas para evadir el tema. Está muy chiquito, es hombre, es mujer, lo voy a inducir, no lo quiero preparar, no quiero darle carta abierta a la cuestión de la sexualidad. Me parece que puedo generar una cuestión de precocidad sexual al hablar de todo esto. Y entonces, cuando el papá cree que ya es momento, pues como decimos por aquí, ¿ya para qué? ¿No? ¿Ya para qué? Porque ya están inundados, ya están invadidos, ya están en el tema de la masturbación, ya están en el tema de las relaciones sexuales, ya están en la distorsión de muchas de las cosas que a mí le estaba contando. Y entonces sí, llega un punto en el que ya para qué. Ahora, es importantísimo que entendamos que una cosa es hablar de sexualidad y otra cosa es hablar de genitalidad. La genitalidad tiene mucho más que ver con un tema de relaciones sexuales, como las conocemos cualquiera de nosotros. Pero las relaciones sexuales no es la sexualidad. Las relaciones sexuales no es todo lo que implica esta cuestión, digamos, de conceptos que van mucho más allá de eso. Decía Emily muy bien, es la parte de la seducción, el nombre que te ponen, los roles sociales, los roles de pareja, ¿no? Si todavía se utiliza que pagan la mitad o no pagan la mitad, el 50%. En todas las vinculaciones hay sexualidad, porque la sexualidad, insisto, no es genitalidad, y dos, la sexualidad tampoco es sexo, ¿sí? Sexo es biológico, hombre y mujer. Sexualidad es todo lo que tiene que ver con cuestiones de rol, cuestiones de género, cuestiones de atracción, de seducción, de la forma en la que te vinculas con un amigo, con una amiga, los roces, el saludar de mano, el saludar de beso. En todo eso hay sexualidad. Y otra más es la genitalidad o las relaciones sexuales. Por eso es importante que no nos enfoquemos meramente a un asunto de genitalidad al hablar de sexo con ellos. A veces simple y sencillamente basta, es un ejemplo, hablar de anatomía. No necesito hablar de sexualidad, ni de contacto, ni de relaciones sexuales, ni de penetración, ni de muchísimas otras cosas. Puedo hablar de la parte clara y directa de anatomía. Otra es que puedo hablar de fisiología, es decir, la forma en la que los aparatos reproductores masculinos y femeninos funcionan, como podríamos hablar del aparato respiratorio o el aparato circulatorio, que no tienen nada que ver con si me gusta o no me gusta, o si es morboso o no es morboso. Y entonces de ahí... Así, ¿no? Exactamente. Funciona de esta forma, ¿verdad? Claro, ese para todos. ¿No? Doctor, disculpe que le interrumpa, Emily también. Me encantaría dejar una preguntita antes de ir a una pausa. Llevando todo esto que abordan, ¿no? Lo que usted comenta también es muy importante, que a veces se tiende como a sexualidad, al placer, digamos así. Pero sí me gustaría preguntarles cómo papás, como hermanos, debido a todo lo que están viviendo en los días actuales, se les puede enseñar a los jóvenes a tener valor por sí mismos. Muchas veces tiene que ver
adelantarse o vivir precozmente la parte de curiosidad en el placer sexual, porque no hay un valor personal y terminan encontrando en una persona que les dice: ven, que estate conmigo, yo te voy a mostrar cómo es tener una vida feliz, y terminan metiéndose en un problema gravísimo porque no se habló de este tema a tiempo. Quiero dejarles esa pregunta para los dos, que los dos nos respondan. Vamos a una pausa, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Rocío, vaya a tomar agua, señora. Claro, tome agua, respire. Y notas. Sí, y notas. Y yo sé que la respuesta que nos van a dar va a ser muy interesante, porque va a ser la base de todo esto para que ellos realmente aprendan a saber qué tipo de personas son y cuánto deben valorarse, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver qué nos dicen. Y les habíamos dejado una preguntita antes de ir al corte, con todo lo que nos han enseñado, que yo creo que ha tocado incluso el corazón de muchos matrimonios, de muchos adultos que no han logrado ser felices en los días de hoy. Y considero que con esta preguntita que dejamos en el tintero también nos va a ayudar tanto a pequeños como a adultos. ¿Cómo podemos entender esa fase de que necesitamos darnos valor a la hora de iniciar nuestra vida sexual, ¿no? Yo creo que eso delimita a quién voy a entregarme, cuándo es el momento correcto, pero me gustaría que me lo explicaran ustedes como profesionales para entender eso, ¿no? ¿Quién arranca? Empiezo yo, muy bien. Estaba con el café en la mano. Está buenísimo. Sí. ¿Quieres me lo quedan? Sí. Fíjense que yo creo que el problema más grande que tenemos los papás para poder abordar el tema de la sexualidad es la seguridad. No sabemos hasta dónde es pervertible, ¿no? En qué momento nos estamos metiendo a una perversión o hablarles de algo que no quisiéramos. Y yo creo que es importantísimo hablar del abuso sexual para poder entenderlo. Un abuso sexual está considerado hasta cuando una persona de una edad mayor a la que está recibiendo la información, está narrando, metiendo dentro de la imaginación imágenes o sentimientos que no deberían de ser. Entonces, eso es muy importante. Entonces, de ahí partimos a esta parte de cómo poder abordar la parte de cuídate, nadie te puede tocar. Exacto. Y no, o sea, y a dónde decirle que no se te antoje mucho, ¿no? Porque no tienes la edad para manejar los sentimientos emocionales con los sentimientos físicos, ¿no? Porque es algo muy importante. Tenemos que ser conscientes que nosotros como adultos todavía no podemos gestionarlos muchas veces. Se nos rompe el corazón cuando nos deja una pareja, o todo eso es real, y a los niños les pasa exactamente igual, nada más que con una potencia mucho mayor, ¿no? Entonces, vaya, como esta expertise de crianza o esta capacidad de poderle explicar a los papás de cómo abordar estos temas con los niños, yo creo que es importante que como papás entendamos 4 fundamentos importantes, como le dice la paternidad efectiva. Todos los seres humanos tenemos los fundamentos del yo sano, en donde hablamos de la valía, de la confianza, de la conexión y de la pasión. Cuando nosotros, como padres de familia, rompemos estos valores o estos fundamentos en los demás, en nuestros hijos, sobre todo, entonces en ese momento empiezan a haber heridas emocionales muy importantes. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan la confianza de hablar con nosotros si nosotros no les damos la confianza de poder hablar? De sexualidad o de las calificaciones, o si hicieron una cosa o si hicieron la otra, ¿no? Podemos hablar hasta de las mentiras. O de uno mismo. Y de uno mismo, por supuesto. Pero vaya, hablando de la crianza, ¿no? De como responsable, de cómo le digo a mi hijo que se cuide, cómo le digo a mi hijo que por favor no vea internet, porque no sabes quién está detrás de la pantalla, ¿no? ¿Cómo le digo que no puede aceptar una cita de una persona que no conoce, aunque tenga la fotografía que dice que tiene en Instagram? O sea, ¿de qué manera puedo hacer esto? Discúlpame que te interrumpa. Algo muy importante con esto que tú dices, esta enseñanza que estás hablando ahora es muy importante. Yo creo que los 4 hemos tenido algún episodio de eso, que la mamá o el papá o la abuelita de uno le ha dicho, cuidado con tal cosa. Y uno está delante de una situación para meter la pata, digamos, y para hacer algo que no corresponde, para adelantarse a hechos, y viene aquel pensamiento de la abuelita que me dijo, no, espera, date valor, cuídate, no hagas tal cosa.
Y esto tiene que ver con esa plática que tú comentas, la importancia de repente buscan tantos momentos, como también decía el doctor, tanto crear una situación cuando la realidad es ir, sentarse y hablarlo, porque puede salvar a ese joven o a ese niño a futuro, ¿verdad? Claro, poderle decir a tus hijos, a tu hija, por ejemplo, ¿no? Que es más común que cuidemos un poquito más a las niñas, ¿no? Que a los niños, ¿no? Y entonces decirle, mi amor, el problema de una relación sexual no es tal vez nada más embarazarte, ¿no? Ajá. Porque un hijo es una bendición divina. Pero sí el papiloma, sí el herpes, sí todo lo demás y las infecciones, además de que tienes que cuidar tu corazón. Exacto. Y manejar a los niños en esta parte, introducirlos en la parte de la imagen personal. Sí. Y algo que dijeron sobre la confianza. Creo que, como dijo el doctor, que te conozcan. Y creo que eso es bien importante cuando uno como hijo tiene esa confianza de acercarse al papá y contarle todo, pero porque el papá tuvo la confianza de acercarse al hijo para ser él. Para escucharlo. ¿Cuántos papás no escuchan a sus hijos? Exacto. Ahí, ¿cuántos papás por castigar a los hijos o por darles una lección les hacen la ley del hielo? ¿Cuántos papás dicen, y ahí, ojo, porque cuántos papás o adultos dicen, si no haces lo que yo te digo, entonces no me quieres? Y ahí, eso es mucho más grave si queremos hablar de alguna otra cuestión sexual, porque ahí los estamos incitando a un abuso o le estamos abriendo esta posibilidad a un abuso sexual, porque entonces cualquier persona que le pueda decir, si no haces lo que yo te diga, entonces no me quieres. Y como el amor está condicionado, aprendo a ceder para obtener atención y amor. Yo agregaría algo más. Éntrele, doctor, porque Yo agregaría algo más a todo lo que maravillosamente Emilia ha dicho, que nos tiene estupefactos a todos. Ay, divino. Yo agregaría algo más. Una de las cosas que para mí tienen que resultar más importante en la crianza de los hijos es aprender a encontrar adentro lo que suelen buscar afuera. Es decir, aprobación, aceptación, pertenencia, reconocimiento. Los chicos terminan tendiendo a buscar allá eso que tendrían que buscar aquí adentro. Yo normalmente hago por ahí una analogía rapidísima. Si tú traes a la mejor empresa del mundo alemana, buscadora de llaves, y te buscan tus llaves en tu casa, pero las perdiste en el trabajo, no las van a encontrar por muchísimo que las busquen, tiren paredes, porque levanten no muebles. Ahí no están. Entonces, la aceptación, el reconocimiento, el amor propio está adentro. Y lo que ocurre justamente y que tiene que ver con el valor al que tú te referías para decir, bueno, tienen que quererse, tienen que valorarse, tienen que validarse, es para aprender justamente a darse el valor personal sin la búsqueda de ese valor allá afuera. ¿No? Y entonces, por eso, muchos chicos andan de picaflores, otros andan de picafrutos, las mujeres, buscando justamente lo que no pueden encontrar adentro. Y esto es un círculo vicioso que los lleva una y otra vez a lo mismo. Ayer me llegó un caso de una chiquita de las famosísimas pasapac, ¿no? Las fotos desnudas, empezó con top de ejercicio, pasó a ropa interior, hasta que suéltate el pelo y luego el sujetador, ¿no? Y entonces, bueno, se aventó de todo. Y el problema es la trascendencia que estas fotos están teniendo, porque empezó en el teléfono de un cuatito, luego ya pasó al teléfono de todos los cuatitos del cuatito, y luego pasó a todos los cuatitos de los cuatitos en las escuelas de esos cuatitos. Y entonces, en una situación completamente inapropiada, le llega a la abuela por otra escuela, por otra gente, por otro lado, que pues la nieta estaba en estas fotografías. Que estoy claro que busca esta niña es reconocimiento, es aceptación, es aprobación, es que la quieran. Y como se los he dicho muchas veces a las chicas, a los chicos y por supuesto también a los papás, no existe un imán más grande que ese, ¿no? O sea, si tú como chavito inconsciente, inmaduro, con un criterio en formación, por decirlo menos, quieres captar reflectores hacia ti,
pues como mujer esa es la mejor forma. No te deja nada, no te da nada, no llena nada, porque es claro que lo único que buscan es eso. O sea, no se busca nada más alrededor de eso. Y entonces la chica necesitada, buscando, repito, afuera, lo que esa chica debería de encontrar adentro, pues incurre en todo este tipo de cosas, como en muchas otras. Me voy a atrever en este momento, y perdónenmelo todo y no me importa, a decir cuál es hoy por hoy una de las muestras de amor en los adolescentes. ¿Sí? Está terrible, yo lo he dicho, de noviembre a hoy me han llegado 6 casos de chicas entre 11 y 13 años que han sido descubiertas por mensajes y por todo, no visualmente, haciendo sexo oral a su novio de 12 o de 13. Sí. Wow. ¿No? Eso es lo de hoy. ¿No? ¿Por qué? Porque no genera embarazo, porque no tienen riesgo de papiloma, según ellos, porque a fin de cuentas sí lo tienen. Claro. Porque es de rapidito, porque puede ser en cualquier lado, ¿sí? No se necesita, como en algunos otros momentos, un hotel y cosas por el estilo, pues puede ser en cualquier lado. Y entonces, pues, papás, cuidado, porque eso es lo de hoy. Exactamente. Y bueno, estamos casi terminando. Yo quisiera que nos digan su mensaje final, pero también dónde las personas que quieran hablar con ustedes, que quieran saber más o que de repente están teniendo un problema con sus hijos o quisieran hablar un poco más y no saben cómo hacerlo, puedan contactarlos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con su consejo final y vamos a dónde los pueden encontrar? Emily. Yo digo lo que siempre digo, déjense ayudar. Sí se puede capacitar. Yo tengo todo un curso de capacitación parental para poderles ayudar en estos y muchísimos otros temas para que no nada más atiendan a los niños con el doctor, pero que para la familia, para los papás, sepan cuáles son las herramientas y tengan los instructivos de las herramientas para saber cómo utilizarlas. Porque de verdad sí se puede aprender a ser padres, sí hay guías, sí hay muchísima educación y se trata solamente de dejarse alimentar esta sabiduría parental que todos tenemos dentro, aunque esté escondida, la aprendemos con mucho gusto. Y a mí me pueden encontrar entonces pues en YouTube, estoy sacando unos nuevos programas, estoy de inauguración, me pueden buscar como Emily Chávez Daumas en YouTube, en Google, en todos lados. Estoy igual en Instagram, y me pueden escribir mensajes privados por Instagram. Yo soy la que los contesta. Y así, o sea, lo podemos hacer con mucho gusto. Los cursos son en línea y autodidactas. ¿Tiene también tus podcasts de Escuela para Padres? Claro, Academia para Padres en Spotify, que es el podcast de crianza más escuchado de México todavía. Sí. Tengo mi libro también, que está maravilloso, que se llama La conciencia de ser padres con H, que se vende en Amazon y próximamente en Gandhi. Y en otras librerías que ya se están acabando, pero ahí voy a surtir. Muy bien, muy bien. Doctor, por favor. Miren, yo creo que está sabido, está estudiado que la información es la única arma que podemos dar a nuestros hijos respecto a la sexualidad, ¿sí? Si no es la única, es la mejor. No es que induzca el tema de la información a los chicos, simplemente los prepara, los guía, los forma, les da criterio, les da visión, les da posibilidades de dirimir el tema de lo que está bien, lo que está mal, lo que es deseable, lo que no es deseable. Y entonces informar definitivamente no es un tema que induzca a los chicos a una sexualidad precoz, partiendo de que la sexualidad no es genitalidad, ¿no? Y entonces hablar con ellos es increíblemente importante, como lo es hablar de cualquier otra cosa, drogadicción, alcoholismo y muchas otras cosas. Entonces sí creo que por ahí tenemos que hacer. Y por otro lado, hay que recordar que siempre he dicho que hay 2 tipos de papás. El papá buena onda, que no supervisa, que no se confronta con sus hijos, pero que los expone a todos los riesgos que hay, que son muchísimos. O el papá no tan buena onda, que supervisa, que sí se confronta de pronto con los hijos, pero que los protege de todos los riesgos. Y hay que decidir en un momento dado qué tipo de papá se quiere ser. Porque quien decide, doctor, es el papá. No es que nació así. Claro que muchas veces como papás no tuvieron un ejemplo de papás.
porque antes no se hablaba y claro, pero está en los papás cambiar y ser diferentes y elegir, porque no es, por ejemplo, es una decisión. Yo decido ser este papá. Claro. No es fácil cambiar de repente el chip de cómo fui educado a cómo quiero yo educar a mis hijos. No, y sumando a eso, hoy lo que escuchamos, yo sé que es muy controversial comentar sobre eso, pero es el niño tiene que elegir. El niño tiene que decidir. Cuando no tiene la edad, no tiene el desarrollo ni la información suficiente para elegir. Exacto. Elegirá cuando sea más adulto, pero en el momento que es niño o adolescente, quien elige es el papá y la mamá que toman este rol. Y también hemos escuchado muchas veces, es que nadie nos enseña a ser padres. Y yo digo, ¿es en serio que nadie te enseña a ser padre? ¿O es en serio que tú no buscas la información para ser un mejor padre? Claro. Eso es algo que nos pasa a todos. ¿Dónde me pueden localizar? Sí. En todas mis redes sociales, psicólogo Juan Pablo Arredondo, en Spotify, en YouTube, en Tuning, en todos lados está. Y un WhatsApp que es el más directo, si me permiten darlo, claro. 55 Ahí está su... 27 16 38 47 es el teléfono de la clínica. Cualquier duda, pregunta, comentario, cita o lo que sea, en ese WhatsApp. Repítalo, por favor, doctor. 55 27 16 38 47. Muy bien. Entonces ahí están. Si usted quiere comunicarse con ellos, sacar una cita, preguntar, puede hacerlo. Libros, tengo comprar 6. Comprar libros tiene 6, Emily tiene el suyo también. Y bueno, pues ahí están, los puede localizar, los puede ver en sus redes sociales, que de verdad a mí me encanta escucharlos. Yo se los he dicho, claro escucho sus siempre podcasts, es un placer. Porque, cuando vienen no ponemos otra cosa porque queremos aprovechar este servicio que también Unife y la producción de Aquí Nomás dan para la comunidad. Yo creo que es súper aprovechable. Claro. Y espero que todos hayan sacado todo el provecho necesario para eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Saben que tienen las súper puertas abiertas. No es la última vez que están juntos, aquí con nosotros.